Muy buenos días, amados. Qué bueno, qué privilegio poder estar en este día tan hermoso, brilloso, lleno de sol, estar juntamente con ustedes disfrutando de poder compartir la grandeza de Dios. Y en este momento pues quisiera darle las gracias nuevamente porque ustedes siempre nos tienen presente y nos están dejando entrar a sus hogares, a sus vidas y permitiéndonos compartir de las cosas hermosas y poderosas de Dios. En este día, pues, nuevamente me ven solo, ¿verdad? Bueno, ya saben, mi esposa está en una merecida vacaciones y pues para la próxima semana ya está con nosotros. Se lo merece, ha trabajado fuerte y creo que todo el que trabaja pues también necesita descanso. Así que gracias. Quisiera en este día decirle que hay muchas perspectivas, muchas cosas buenas, nuevas que van a acontecer, que vienen pronto, tanto para el ministerio como también para nosotros como personas, o sea, la humanidad. Porque si no tenemos esperanza, no estamos en una parte, o no estamos seguros, o no tenemos fe asegurada. Así que piensen esto, vamos a tener grandes cosas porque es el propósito de Dios. Aunque veamos lo que veamos, cómo se manifieste el mundo, a pesar de eso, todavía hay una promesa que está sobre todas las circunstancias. Usted mantenga sostenido en esa promesa que es de Dios y va a ver cómo surgen los cambios en su vida. Esa es mi experiencia. Y hoy es el día en que quisiera decirle que muchas personas nos siguen llamando diciendo que Dios está obrando a través de la oración, a través de la intercesión, y es el trabajo nuestro. Somos la brecha, y la brecha es lo que la palabra dice en Ezequiel, que debe o Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha a interceder por aquellos. Y eso es nuestro trabajo. Así que seguimos en esto. Hemos también tenido noticias de muchas personas que han fallecido y estamos igual que la familia compungidos porque son personas que amamos, personas que han estado cerca de nosotros. Y así que oramos por sanidad, pero también oramos por sanidad en el corazón de las personas y confort para que podamos recibir los designios, las decisiones de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, quiero decirles que perdonar a otro o perdonando a otro, me perdono yo. Esto es un tema que hay tantas dificultades de entender porque perdonar no es fácil. Así que hoy vamos a hablar sobre eso, pero antes vamos a interceder, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor porque es lo primero. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, tú eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios redentor, nuestro Señor, hacedor de todas las cosas, oh Padre. Gracias te damos, oh Dios, porque en ti, oh Señor, entendemos que están todas las cosas sostenidas. Mi vida, Señor, la vida de mis amigos, la vida de mis hermanos, la vida de mi familia, Señor, está sostenida en ti porque tú eres el que tiene cuidado de todo en nosotros y de nosotros, oh Padre. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. No podemos solamente venir y presentarnos delante de ti a pedirte, a exigirte a veces, a querer empujar, oh Dios, para que tú obres en nuestras vidas, sino querer venir a adorar tu nombre y reconocer que tú eres el único Dios todopoderoso, verdadero Dios que hace que en nuestras vidas surja un cambio, una diferencia en todas las cosas. Gracias, Señor, te damos. Aquellos que están observando, Señor, que están viendo por este medio, Señor, este mensaje, Señor, que llegue a sus corazones, oh Padre, la sanidad que se necesita, que llegue a sus mentes, Señor, la transformación que se necesita para poder ver el mundo diferente, para poder ver el mundo, oh Padre, como lo ves tú, Señor, con perdón. Gracias te damos, oh Dios, te bendecimos y te adoramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es lo que realmente estamos haciendo y queremos hacer que podamos nosotros aprender a perdonar para que nosotros podamos aprender a perdonar a otros.
Y eso es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Por eso hay tantas cosas que llegan a nuestras vidas que a pesar de que entendemos que es importante perdonar, se nos hace difícil hacerlo. Pero ¿por qué se nos hace difícil hacerlo? Primeramente, porque se hace difícil entender cómo Dios obra acerca del perdón. Cuando entendemos esa parte, podemos también entender cuán perdonados hemos sido y cuánto tenemos nosotros que perdonar al prójimo. El perdón es un regalo en sí, es un regalo. ¿Por qué? Porque es algo que no se merece nadie. O sea, el perdón es algo que definitivamente podríamos entender que podemos aquilatar, podemos poner precio, podemos poner altura al pecado o al mal que se nos ha hecho, y por eso depende de qué tanto me ha hecho, yo voy a perdonar o no voy a perdonar. Pero no es así, porque es un regalo. Entonces, un regalo que es muy difícil de ofrecer, pero también muy difícil de recibir. Porque la clave está en que el perdón hacia nosotros comienza en el perdón hacia el otro. Es un poco contradictorio, pero es así, así obra Dios. Cada persona tiene una idea diferente sobre el perdón, todo el mundo. Porque en la trayectoria del ministerio, cuando estamos ministrando, cuando estamos enseñando, cuando estamos ayudando a otras personas a entender sobre esto, todos tienen una idea diferente sobre el perdón y cómo Dios perdona. Todavía hay muchas personas que tienen ciertas dudas en cuanto a esto. También una perspectiva sobre el mundo y la vida. La gente tiene totalmente cómo el mundo y la vida se manifiesta, se desenvuelve. No todo el mundo tiene la misma idea, no todo el mundo tiene la misma forma de ver las cosas. Una manera de ver las cosas, de juzgarlas, de mantenerlas en nuestros recuerdos. O sea, la forma de yo mantener las cosas en mis recuerdos no tiene que ser la misma manera que otras personas tengan. La manera de yo mantenerlas, de yo juzgarlas, tampoco, no todo el mundo juzga igual. No todo el mundo juzga igual. Andan buscando realmente de acuerdo a la circunstancia para poder juzgar. Entonces, debemos reconocer que lo que entendemos sobre todo esto es algo que hemos aprendido. Oye bien, no es algo que vive en nosotros, sino algo que hemos aprendido y que los hemos adoptado a nuestras vidas. Pero puede ser que eso que hemos aprendido y hemos adoptado en nuestra vida puede ser erróneo. Porque de quien nosotros lo recibimos pudo estar equivocado en cuanto al conocimiento, en cuanto a la perspectiva de lo que entiende sobre la vida y el mundo, sobre el perdón, sobre el ser perdonado. Entonces, si eso es así, estamos en una situación de que necesitamos escudriñar las Escrituras para poder entender cuál es el fin real del perdón. No lo que me enseñaron en casa. Tiene valor. No voy a decir que no tiene valor, pero posiblemente nosotros como seres humanos hemos fallado en ciertas áreas y hemos enseñado mal sobre eso. Por eso se nos hace tan difícil nosotros ver que una persona ha fallado y que le demos luz verde para que esa persona siga siendo alguien en el cual nosotros podemos llegar a manifestar una confianza en esa persona. Es difícil, se pierde la confianza, sí, claro. Muchas cosas, hasta reserva existe después de. Pero Dios aún continúa haciendo cosas diferentes. Y nosotros es lo que tenemos que aprender para poder entender este propósito. No podemos tener idea errónea sobre ciertas cosas en cuanto al perdón. Debemos saber que una vida equivocada o una idea equivocada es muy común cuando se trata del perdón. Muy equivocada cuando se trata del perdón. Porque el perdón depende de cómo yo me sienta a veces. Esa es la idea equivocada. Depende cómo yo me sienta, depende cuánto yo fui afectado, depende cuánto esa persona ha hecho o cuánto yo he sufrido,
depende de eso para yo poder perdonar. Pero en realidad eso es erróneo. Y ahí es donde nos ubicamos sobre la idea equivocada del perdón. Por eso llega al corazón de un ser humano cuestionamientos increíbles. Por falta de conocimiento vienen cuestionamientos. Y esos cuestionamientos, primero uno de ellos es, ¿por qué Dios nos perdona? O sea, ¿por qué Dios nos perdona? Es algo que uno se pone a pensar todavía en personas que han estado incursionando en el conocimiento de las Escrituras. Aún se pregunta, ¿por qué Dios nos perdona? O sea, es algo increíble. Lo primero que tenemos que entender es que el perdón es un regalo inmerecido. O sea, lo primero es eso. Por eso esta pregunta se debe clavar ahí, en que es un regalo inmerecido. O sea, no merecíamos ser perdonados. Pero ¿por qué Dios nos perdona? Por eso. Porque Él nos dio un regalo que no merecíamos para un propósito. Para un propósito. Pero mira lo que dice en el libro, en la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Esto es importante. No dice sobre el perdón, pero para que entendamos cuál es el propósito de no entender el perdón. Dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú dices, pero aquí habla sobre la vida, sobre la vida que el Señor nos trajo. Sí, pero esa vida no viene si no hay perdón. El enemigo quiere que nosotros malentendamos el concepto del perdón. Porque con ese propósito, entonces nosotros no estamos recibiendo vida abundante. El enemigo no quiere que nosotros recibamos la vida que a través del sacrificio en la cruz recibimos por medio de Jesucristo. Él no quiere eso. Él lo que quiere es que nosotros mantengamos esa malicia en nosotros de no querer perdonar, de no querer dar un brazo a torcer, de no entender cómo es el perdón, qué es el perdón. Porque cuando estamos ahí, estamos controlados. Y el enemigo ha venido para que estemos ahí, pero ha venido a hurtar nuestra paz. Oye bien, el enemigo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Entonces, lo primero que hace es que matan nuestro sentimiento de querer tener una relación correcta con los demás. Hurta nuestra paz, nos roba nuestro conocimiento, nos roba nuestros deseos y destruye toda relación que existe en todo ser humano o entre seres humanos. Entonces el perdón es algo importante para nosotros, los seres humanos y nosotros los que amamos a Dios. Si realmente amamos a Dios, este concepto del perdón tenemos que aprenderlo correcto. Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué Dios nos perdona? ¿A quién perdona Dios realmente? Bueno, a esa persona es difícil que se le perdone. Mira lo que ha hecho, ¿eh? Dios no está viendo eso. Dios vino a la tierra para morir por todos. No, Él no dijo por algunos. Vino a morir por todos. Ahora, ¿cuáles son todos? Todos aquellos que reciben ese sacrificio para que la redención llegue a sus vidas y el perdón del pecado pues haga efecto. Porque Dios vino a perdonar a todos. Pero tenemos nosotros que decidir que ese perdón ejecute su obra en nuestras vidas. De otra manera, no estamos recibiendo el sacrificio de Jesucristo. Es a través del perdón, eso es lo único. Si Dios no hubiera querido que el perdón funcionara, no hubiera venido, porque es por lo único que Él vino fue para perdonarnos. Y luego, a través del perdón, viviendo una vida de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, pues tendremos vida eterna. Pero de que somos perdonados, sí, en el primer instante que recibimos a Jesucristo. La transformación viene luego cuando nosotros estamos escudriñando y aprendiendo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, otra pregunta es, ¿qué significa ser perdonado? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Significa bastante. Significa todo.
el que nosotros seamos perdonados, nos está diciendo que con nosotros aprendemos a que es ser perdonado, comenzamos a aprender a estar viviendo una vida ordenada de parte de Dios. Si no entendemos qué significa esto, entonces no estamos solfeando en las cosas de Dios, no estamos desenvolviéndonos en las grandezas de Dios, porque esto es necesario aprenderlo, porque a través de esto es cuando nosotros vamos a ser libres. Cuando somos perdonados, Dios nos hace libres. El perdón viene a través de que nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Y a través del perdón, el perdón viene siendo el recibo de la deuda pagada al pecado o a quien nos llevó al pecado. Entonces, tenemos que aprender el significado de ser perdonados. ¿Cómo debemos ser perdonados? Bueno, yo quisiera que me perdonen de esta manera, pero yo voy a obrar así porque lo importante es que me perdonen. Pero no solamente vamos a ser perdonados en totalidad, sino que no va a ser de la manera que nosotros queremos, sino de la manera que Dios vino a perdonarnos. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cada vez que nosotros incurrimos en caer otra vez hacia atrás, entonces estamos quitando este propósito de Dios de que tengamos vida. ¿De qué manera vamos a ser perdonados? ¿Cómo debemos ser perdonados? Busquemos las Escrituras. Ella misma nos va a revelar cómo nosotros debemos ser perdonados. ¿Cómo podemos perdonarnos? Hay personas que dicen, pero ¿tú crees que Dios me va a perdonar a mí con todas las cosas que yo he hecho? Yo he hecho cosas malas, dice la gente. Todos hemos hecho cosas malas. Hay otros que han hecho cosas extraordinariamente deshonrosas. Hasta esos Dios perdonó. Entonces, ¿cómo debemos perdonarnos nosotros? Si Dios nos perdona, ¿por qué yo todavía tengo duda en que soy libre? ¿Por qué yo tengo duda todavía en que yo he tenido esa oportunidad de recibir la gracia del perdón? ¿Por qué? Si ya Dios dice que vino a perdonarnos y lo ha hecho. Entonces no debe haber duda de que nosotros hemos sido perdonados. Ahora, hay una acción especial que hace que nosotros seamos perdonados o entendamos que nosotros mismos nos perdonamos. Es muy difícil. ¿Sabes que teniendo a alguien en nuestro corazón sin perdonarle, nosotros estamos bajo el yugo de esta atadura? Porque cuando nosotros nos perdonamos a alguien, lo tenemos atado. Está atado en nuestro corazón, está atado en nuestro pensamiento, está atado en todo lo que concierne a nuestras vidas. Es más, a veces nuestras decisiones dependen de cuánto yo he perdonado a una persona. Por ahí yo no voy. Hay lugares que tú puedes pasar. ¿Y sabes qué? Te exime de pasar por ahí porque hay una persona que tú no has perdonado. Entonces tú también estás atado de no poder pasar por ese lugar porque existe una persona que tú no le has perdonado. Yo me perdono cuando yo comienzo a perdonar al prójimo. Es importante. Esto es importante. Yo comienzo a ser liberado cuando yo libero a aquellos que tienen deuda conmigo, deuda espiritual, deuda moral, deuda de todo sentido. Entonces, es importante reconocer que nosotros nos perdonamos cuando perdonamos al prójimo. ¿Cómo perdonar a los demás? Bueno, ¿cómo ha perdonado Dios? Dios ha perdonado de esta manera, que ha tomado nuestro pecado, lo ha echado en el fondo del mar. Allá lo ha dejado y se ha olvidado de ellos totalmente. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que hacer con los demás? Tenemos que ver las circunstancias de las personas, no tomarlo como algo que va a ser recordado a cada momento para que trabaje en nuestra mente y nos dañe nuestro espíritu y nos aleja de la gracia de Dios. Porque, déjame decirte,
Si tú no perdonas, ¿cómo vas a ser perdonado? Tú tienes que practicar lo que tú has recibido. Tú has recibido perdón, debes practicar el perdón. Porque no es Dios solamente que sabe perdonar. Dios nos perdona, pero nos enseña a perdonar también. Dios quiere que haya eso. Ese es el propósito de Dios, que todos nos amemos. Es lo que el Señor nos insta en las Escrituras, que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿cómo yo voy a amar a una persona que yo no he perdonado? Entonces, para cumplir con el propósito de amarnos, yo debo entonces perdonar. Mira lo que dice Efesios 1:7. Lo primero que debemos entender es que Dios tiene un propósito para todo. Mira, Efesios 1:7 dice de esta manera. Importante reconocerlo. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, Dios tiene tanto que darnos, tanto regalo que darnos para acerca del perdón, que el Señor nos exime de hacerlo entender que debemos perdonar a cada persona, a cada persona que está a nuestro alrededor. Y dice en Romanos 13:8, no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Le dije que para nosotros aprender a perdonar a los demás tenemos que aprender lo que la palabra nos enseña en cuanto al perdón. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, el que ama al prójimo ha cumplido con lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Es que estamos en una situación que queremos que las cosas sean a nuestra manera y a nuestro gusto. El perdón no es un asunto de gusto, el perdón es una cosa de decisión, es una decisión que hay que tomar. Si tú no decides hacerlo, pues entonces tú estás siendo abatido por ti mismo. Porque el perdonar al prójimo hace que tú seas perdonado por igual. Debemos aprender esto. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y, pero ¿cómo es eso? Sí, Dios tiene propósito en el perdón. En tu decisión de perdonar, también Dios tiene propósito. En el entendimiento de que alguien te ha fallado, ahí Dios también tiene propósito. Porque creemos que Dios tiene propósito nada más cuando nosotros que recibimos y hacemos, ¿verdad? No, también cuando somos vituperados, Dios también tiene propósito en eso. Porque es en todo, no en algunas cosas, en todo Dios tiene propósito. Y lo primero que debemos entender sobre el perdón es el concepto del perdón, es la definición del perdón. ¿Qué es el perdón entonces? Para poder aprender a perdonar, tenemos que saber qué significa el perdón. Es una acción, oye bien, es una acción de liberar a alguien de una obligación. Es una acción o es la acción de liberar a alguien de una obligación contigo. Wow, esto va más allá del conocimiento. ¿Y cuál obligación es? Una obligación hacia nosotros, que resulta de algo malo que nos hicieron, ¿verdad? E implica 3 elementos. Primero, el perdón. ¿Qué es el perdón? Es liberar a alguien de una obligación, de algo malo que te hicieron. Oye bien. Pero para esto tenemos que entender que cuando alguien nos falla, ¿verdad? Tiene 3 elementos. Lo primero que hace un fallo de una persona hacia ti es que hay heridas. ¿Sí? Hay heridas. Hay personas que están maltratadas emocionalmente, espiritualmente. Hay personas que han sido vituperadas en gran manera por la falta del prójimo. No hay una cosa más grande que el sentimiento. Cuando alguien que ha confiado en otro o que tiene ese amor hacia otra persona, de repente le falla, de la manera que sea. Hay muchas maneras de fallar. ¿Y sabes qué pasa? Que esa persona recibe una herida profunda. Entonces, en cuanto a esa herida, se comete una injusticia, se experimenta un dolor
un daño, un sufrimiento o culpa. Porque también puede ser que la culpa se reciba porque la persona es quien ha fallado, también recibe culpa, pero también la otra persona que ha resultado dañada recibe un dolor inmenso en su vida. Entonces, lo primero es que tú tienes que identificar cuáles son los aspectos que va a recibir a través de un fallo o de una falta de otra persona. Pero también tienes que identificar cuáles son los resultados cuando nosotros no perdonamos. Porque sí, existen cosas que llegan a nuestra vida por un fallo, pero existen cosas que llegan a nuestra vida por falta de nosotros perdonar. Entonces, lo primero que va a haber es herida, viceversa. Heridas porque te han fallado y heridas porque tú no has permitido perdonar. No es una herida nada más porque te han dañado a ti. También tú recibes heridas porque no comienza a utilizar la acción del perdón. Hay que tener cuidado pensando que nada más es que me están haciendo daño a mí. Yo mismo puedo hacerme daño por no perdonar. También otra cosa es que hay una deuda producto de la herida. ¿Cuál es la deuda? Bueno, la deuda es que en su corazón, en el corazón de la persona afectada, va a ver que esa otra persona no se merece. No se merece su amistad, no se merece su trato, no se merece cuidado de parte de uno, no se merece que le tenga en su círculo, no se merece que ni siquiera le hable, no se merece que ni siquiera le extienda la mano. O sea, es que hay una deuda tremenda. Pero al mismo tiempo también nosotros somos deudores, porque Dios nos manda, oye bien, Dios nos manda a perdonarnos. Lo que le hablé en Romanos 13:8, el Señor nos está mandando a que no debamos nada a nadie. Y si eso es así, yo estoy tomando una deuda con Dios, no con el prójimo. El prójimo hay una deuda para conmigo, pero yo no puedo tener deuda para con Dios porque no estoy ejecutando lo que la palabra me enseña a hacer en cuanto al perdón. Luego de que nosotros experimentamos todo esto, que a consecuencia de la herida tenemos siempre algo perjudicial en nosotros. Nos perjudica porque nos daña la mente. Pone a otra persona en un déficit, o sea, en una deuda total. Un déficit es porque no hay solución, no hay de dónde buscar para poder pagar la deuda. Eso es déficit. Hemos hecho muchas cosas y al final no hemos visto resultados positivos. Eso es la falta de perdón. No va a haber resultados positivos en nosotros porque no hemos puesto en ejecución la palabra para poder realizar el propósito de Dios. Y luego, el tercer propósito en cuanto al perdón es cancelación de deuda. Tú dices, wow, cancelación de deuda, ¿cómo es eso? Sí. Así como el Señor vino para morir por nosotros, pagar el precio de nuestro pecado, cancelar la deuda que teníamos con Satanás, pues también nosotros tenemos que practicar cancelar deudas. Porque nosotros le fallamos a Dios. Y había una deuda fuerte que había que pagar al enemigo. Y para poder pagar esa deuda, se nos hacía difícil a nosotros. De la única manera que nosotros íbamos a salir de esa deuda, de ese déficit, era que Dios nos perdonara a nosotros, porque no íbamos a poder pagar. Entonces, lo que Dios ha hecho, Él nos está nosotros diciendo que tenemos que practicar eso igual también. Para que una persona pueda pagar un déficit contigo, tú tienes que tomar la decisión de perdonarlo. Porque esa persona espiritual, sentimental, moralmente, no va a poder pagarte. Porque te ha hecho daño, ¿correcto? No estamos esquivando esa parte. Sí, la falta del prójimo hacia nosotros nos hace daño, nos causa heridas. Pero Dios nos está enseñando
que de la única manera que esa persona va a poder pagarte es tú perdonando. ¿Y cómo perdono? Bueno, es que yo le voy le voy a hablar y le voy a tratar, pero ¿sabes qué? Yo esa cosa no lo olvido. Bueno, ahí es otro detalle y es otro mensaje que no le voy a entrar ahora en este momento. Pero sí, hay una acción sumamente fuerte en cuanto a la decisión de perdonar. El perdón no tiene, no podemos nosotros tomar la decisión de hacerlo superficial, de querer perdonar nada más por una parte. Dios no nos perdonó a nosotros una parte, Dios nos perdonó total a nosotros. Si no hubiera sido así, no estuviéramos en este momento con la esperanza de vida eterna. Al final, por eso estamos aquí hablando de la grandeza de Dios, por la vida eterna. Ya el perdón el Señor nos lo ofreció, ya el Señor lo plasmó en la cruz del Calvario, el perdón. Ahora mismo lo que estamos luchando es por una vida eterna. Pero para que la vida eterna llegue también tenemos que hacer efecto el perdón de Dios en nosotros y efecto el perdón de nosotros hacia el prójimo, que es lo que Dios nos manda hacer. De otra manera, no tenemos solución. De otra manera, no hay forma de llegar a la vida eterna. Si todo comienza con el perdón, pues entonces nuestra vida, nuestra liberación, nuestro buen ambiente emocional y espiritual comienza también perdonando a otros. Es que no hay otra vía. Dios usó el perdón como instrumento esencial de redención. Entonces, nosotros también debemos utilizar el perdón por igual. Esa cancelación de deuda, perdonar implica la acción implica la acción consciente. Wow. Perdonar consiste en la acción consciente de decidir no mantener la obligación contra la otra persona. Voy a leerlo. Lo estaba leyendo, pero lo voy a leer directamente. La cancelación de deuda. Perdonar implica la acción consciente de decidir no mantener la obligación contra la otra persona. ¿Sabes lo que es la acción consciente? Tú no estás siendo obligado a hacer esto. Tú tienes que estar consciente que lo estás haciendo de verdad, lo estás haciendo de corazón. No haciéndole creer a los demás que, oh sí, yo he perdonado, sí. Y con un ojo picado por otro lado. No, tienes que estar consciente que tú lo estás haciendo porque Dios te ha enseñado que esto es la acción correcta. Tú tienes que estar consciente que tú estás perdonando porque es la única manera de tú ser libre. Tú estás siendo consciente en el perdón porque es la única manera de tú también ser libre y ser perdonado por ti mismo. Mientras nosotros tengamos a alguien bajo deuda del perdón, nosotros también estamos endeudados. El perdón viene a través del perdón. Aprendamos a perdonar al prójimo, aprendamos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, aprendamos a perdonar a aquellos que no se merecen el perdón, según nosotros. Si hay alguien que no se merece el perdón, tampoco yo me lo merezco el perdón. Es ahí donde queremos llegar. Si yo me merezco el perdón, entonces ¿por qué el prójimo no se merece el perdón? O porque yo he sido afectado, porque yo he sido el que tiene el mayor sufrimiento soy yo. Es que no hay barrera en cuanto al perdón. El perdón es perdonar y se acabó. A veces hay gente que dice, bueno, yo perdono, pero no olvido. De hecho, lo que ha pasado siempre lo vas a recordar. Siempre lo vas a recordar porque sucedió.
Hey, sucedió, sí. Pero cuando tú lo recuerdas, mira cómo es el perdón. Cuando tú recuerdas algo que te han hecho y tú lo has perdonado, no te duele. No hay herida. Creo que la cicatriz hasta desaparece. Porque no ve a la persona con esa contrariedad, con esa reserva. Porque tú le has perdonado de verdad. Porque tú le has cancelado de verdad. Porque tú has hecho conscientemente la acción de perdonar hacia otra persona que te ha hecho daño. Entonces, sí, debemos olvidar lo que ha hecho esa persona. Que vamos a recordarlo en cualquier momento, perfecto. Porque ha acontecido. Y todo tiene un pasado, un presente y un futuro. Hasta el pecado, hasta el fallo de otra persona tiene su pasado, su presente y su futuro. El pasado es que te falló. El presente es que tú le has perdonado y el futuro es que van a tener vida eterna por haber hecho lo que el Señor ya ha establecido hacer. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros. Cuando hacemos esto, estamos cumpliendo con la ley que Dios ha puesto, de amarnos unos a los otros. Vamos, el perdón es difícil, no se lo voy a negar. Sí, es difícil, porque como seres humanos, como personas limitadas, no tenemos la capacidad que Dios tiene de perdonarnos y olvidarse de todo. Pero sí podemos aprender a que comencemos una nueva iniciativa con personas que nos han fallado. Podemos mostrarle. Porque ¿cómo tú vas a mostrar el amor de Dios al prójimo? Cogiendo una Biblia y dándole en la cabeza para que se recuerde que lo que la palabra dice. No. Es con tu vida, con tu acción, con tu manera de reaccionar a las cosas de acuerdo a como Dios nos enseña. Es que entonces tú vas a ver y vas a realizar esto que Dios quiere que hagamos. Entonces, si tú quieres ser perdonado o si tú quieres perdonar de tú mismo porque tú piensas que tú has hecho grandes cosas en contra de Dios y en contra de otros, comienza a perdonar a otros y verás como tú comienzas a ser liberado. Esto te lo aseguro, porque no te lo estoy inventando, esto viene de Dios. Esto Dios nos insta, nos lleva, nos hace que tengamos esto en nosotros. Si no lo tenemos, no estamos siendo realmente creyentes con conocimiento. Si tú tienes dudas o deudas con otras personas en cuanto al perdón, pues entonces tú puedes llamarnos, puedes escribirnos, puedes hablar con nosotros y podríamos, en cuanto a lo que Dios nos permita, ayudarte a llevar, a conocer el perdón y a perdonar a otros y perdonarte por igual. Amado, mi amada, gracias, porque Dios quiere grandes cosas para nosotros, pero también Él pide grandes cosas de nosotros también. Tal vez las vemos muy grandes, pero es fácil, simplemente es una decisión. Decide perdonar y verás cómo Dios va a tener cuidado de ti. Yo voy a orar para que este perdón comience a fluir en tu vida y en tu corazón. Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por pagar la deuda, oh Dios, con el enemigo. Señor, no había propósito en nosotros de pagar esa deuda, porque no podíamos. No teníamos con qué, oh Dios. Estábamos tan endeudados, tan profundamente endeudados, que no teníamos nada, oh Dios, para poder salir de esta deuda. Pero tú viniste, Señor, tomaste nuestro déficit, tomaste, Señor, todo lo que nos adeudaba, oh Dios, y pagaste, Señor, el precio a través de tu sacrificio. Gracias, Padre, por hacer esto. Y gracias, Señor, por instarnos, Señor. Gracias por enseñarnos que es importante el perdón para nosotros ser perdonados por igual, oh Dios. Gracias te damos. Mira aquellos, Señor, que todavía están atados, Señor, a otras personas porque no le han perdonado. Señor, que tu gracia, tu amor, tu favor, oh Dios, obre en sus vidas para que comiencen a liberarse por sí mismos a través de perdonar al prójimo. Gracias te damos, oh Dios. Te bendecimos, te adoramos y queremos que, Señor, tú siga fluyendo en nuestros corazones, haciendo grandes cosas para nosotros alcanzar, bajo tu misericordia,
la vida eterna. En nombre de Jesús. Mis amados, gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos. Y una vez más, si usted llega a nuestra página de YouTube en Pastor Joe Bello, ahí usted se puede suscribir y puede seguirnos, puede compartir con otros también los mensajes. Y si tiene un comentario, por igual, dejen sus comentarios. Es importante saber que el Señor está obrando en sus vidas y nosotros estaremos muy contentos de poder satisfacer algunas cosas, tanto espirituales como personales. Gracias te damos. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y alcances paz.